La historia de Amon Goth no es solo otro capítulo oscuro de la Segunda Guerra Mundial. Es el reflejo de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se mezclan ideología, poder e impunidad. En este video vamos a sumergirnos en la vida del hombre que fue conocido como el verdugo de Poissov, analizando no solo sus actos brutales, sino también el contexto que lo llevó a convertirse en uno de los símbolos más aterradores del régimen nazi. Aquí vas a entender cómo llegó a estar al mando de un campo de concentración, cuáles eran sus métodos de terror, cómo fue retratado en la cultura popular y, sobre todo, qué nos sigue revelando su historia sobre el poder, la obediencia ciega y la responsabilidad individual en tiempos extremos. No se trata solo de historia, es una reflexión que puede aportar mucho a los debates actuales sobre violencia, fanatismo y las decisiones humanas, y quiero invitarte a pensar conmigo. ¿Qué hace que una persona común se convierta en ejecutora de atrocidades? ¿Será que figuras como Goth solo aparecen en tiempos de guerra? ¿O estamos rodeados de señales parecidas hoy en día? Si estas preguntas ya te hicieron reflexionar alguna vez, este video no solo te va a dar respuestas, sino también herramientas para mirar la historia con más profundidad. Amon Leopold Goth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, que en ese entonces era la capital del Imperio Austrohúngaro. Era hijo único de una familia católica de clase media, vinculada al sector editorial y gráfico. Su padre, Amon Franz Goth, era dueño de una imprenta, y su madre, Berta Schwendt, también provenía de una familia ligada a la vida urbana y al ambiente cultural. Gracias a ese entorno social, Amon tuvo acceso a educación formal y pasó sus primeros años en barrios céntricos de Viena, una ciudad marcada por la politización y el dinamismo intelectual de la clase media austríaca. Durante su infancia, el imperio en el que había nacido colapsó al final de la Primera Guerra Mundial. La derrota militar en 1918 llevó a la disolución de la monarquía y al nacimiento de la República de Austria Alemana, en un contexto de inestabilidad política, inflación y conflictos civiles. La nueva república enfrentaba serias dificultades económicas, y el sector gráfico, donde trabajaba la familia Goth, no quedó al margen de la crisis. En los años siguientes, Viena se convirtió en uno de los principales focos de polarización política en Europa Central. Las calles se llenaban de enfrentamientos entre socialistas y nacionalistas, y las disputas ideológicas se traducían en choques armados, huelgas violentas y asesinatos políticos. Amon, entre los 10 y los 12 años, creció viendo estos eventos desarrollarse en medio de su rutina escolar y familiar. La ciudad donde vivía se volvía cada vez más inestable, con la creciente presencia de milicias y discursos extremistas circulando en los espacios públicos. La estructura familiar de Amon no mostraba vínculos directos con el militarismo ni con el antisemitismo, pero su formación ocurrió dentro de un entorno social conservador, en una Viena profundamente fragmentada. La juventud austríaca de la época estaba rodeada de organizaciones juveniles con distintas orientaciones ideológicas, y los discursos nacionalistas ganaban espacio en las escuelas, las iglesias y las asociaciones civiles. La falta de estabilidad institucional y la sensación de decadencia del Estado abrieron el camino para el avance de movimientos autoritarios entre los jóvenes de clase media. Durante la adolescencia, Amon Goth comenzó a involucrarse con organizaciones nacionalistas que actuaban en la Austria posterior al imperio. Grupos como la Heimwehr, de orientación paramilitar y anticomunista, se convirtieron en una vía de entrada para jóvenes simpatizantes del autoritarismo y de la idea de una unificación con Alemania. Aunque existen pocos registros específicos sobre su papel dentro de esos primeros grupos, se sabe que Goth se acercó a círculos políticos de extrema derecha desde muy joven. En 1930, con apenas 21 años, Amon Goth ingresó al partido nazi austríaco, que en ese momento operaba en la clandestinidad tras haber sido prohibido por el gobierno. Al año siguiente se unió a las SS, Schutzstaffel, una organización paramilitar vinculada al partido nazi, lo que muestra que su ascenso en el ambiente extremista fue rápido. En esa época, las SS austríacas eran más pequeñas y actuaban de forma encubierta, lo que hacía que unirse a ellas tuviera un peso aún mayor desde el punto de vista ideológico. Entre 1930 y 1933, Goth participó en actividades de propaganda y organización interna para fortalecer el movimiento nazi dentro de Austria.
Con el aumento de la represión por parte del gobierno austríaco contra las células nazis, muchos militantes pasaron a operar en la clandestinidad. Gott actuaba en ese contexto, colaborando con núcleos radicales en Viena y otras ciudades cercanas, donde el partido buscaba reestructurarse con apoyo indirecto de la Alemania nazi. Su participación en estas actividades atrajo la atención de las autoridades austríacas. Para evitar ser arrestado, Gott decidió huir a Alemania hacia mediados de 1933 o principios de 1934, justo después de que el partido nazi tomara el poder en Berlín. Pero ese cambio de país no significó un nuevo comienzo, sino la continuación y el fortalecimiento de su trayectoria dentro del movimiento nazi. Ya como miembro de las SS, encontró refugio en una estructura que no dejaba de crecer, acogiendo a militantes extranjeros que compartían los objetivos del Tercer Reich. Alemania ofrecía protección, entrenamiento y oportunidades a miembros con experiencia como Gott, que ahora pasaba a formar parte de una organización paramilitar legalizada y cada vez más poderosa. Tras su llegada a Alemania, Amon Gott se consolidó rápidamente dentro de la estructura de las SS, favorecido por la expansión del régimen nazi después del ascenso de Hitler al poder. Como miembro activo, comenzó a recibir formación ideológica y operativa en las escuelas de las SS, donde se preparaban los cuadros encargados de la seguridad interna, la represión y, más adelante, la administración de los territorios ocupados. Durante este periodo, Gott fortaleció sus vínculos con sectores ligados al aparato de seguridad y a la estructura administrativa del partido. Aunque ya estaba radicado en Alemania, Gott mantenía residencia y lazos familiares en Viena, lo que le permitía actuar también como un puente entre las SS alemanas y la militancia nazi austríaca. La ilegalidad del partido nazi en Austria hasta 1938 hacía que ese tipo de conexiones fuera especialmente valioso desde el punto de vista estratégico. A lo largo de esos años, Gott estuvo involucrado en tareas organizativas y logísticas destinadas a ampliar la influencia del nazismo en territorio austríaco. Su actuación, discreta pero eficaz, fue vista por sus superiores como una señal de lealtad y de alineación total con los objetivos de las SS. Con la anexión de Austria por Alemania en marzo de 1938, en el evento conocido como Anschluss, Gott volvió a Viena en condiciones muy distintas a las que lo habían obligado a huir años antes. Ahora, como oficial de las SS, se integró a las operaciones de reorganización administrativa y represión en la Austria recién anexada. En ese contexto, Gott participó activamente en la consolidación del poder nazi local, desempeñando un papel directo en la represión política y en el fortalecimiento del aparato de seguridad del Reich. En los años siguientes, fue trasladado a distintos cargos de responsabilidad dentro de las SS, con foco en tareas de seguridad y control de población en los territorios ocupados. En 1942, fue asignado a Polonia como parte de la estructura de la llamada Operación Reinhardt, una de las fases centrales de la política de exterminio nazi. Esta operación, coordinada por Odilo Globoknik, tenía como objetivo la deportación, saqueo y asesinato sistemático de millones de judíos polacos. En febrero de 1943, Amon Gott fue nombrado oficialmente comandante del campo de concentración de Kraków-Płaszów, ubicado en las afueras del sur de Cracovia, en la Polonia ocupada. La zona había sido utilizada inicialmente como una cantera, explotada con mano de obra judía proveniente de guetos de la región y luego transformada en un campo de trabajo forzado. La elección de Gott para ese puesto ocurrió en el contexto de la Operación Reinhardt y reflejaba la confianza que la SS depositaba en su capacidad para administrar una estructura de represión y exterminio con brutalidad y eficiencia. El campo de Płaszów estaba subordinado directamente a la estructura de la SS comandada por Odilo Globoknik, quien supervisaba los programas de deportación y exterminio en el gobierno general de Polonia. La construcción del campo se aceleró tras la decisión de liquidar los guetos judíos de Cracovia, como parte de una política de consolidación de la mano de obra esclava en campos más grandes. Gott asumió la responsabilidad de expandir y organizar el lugar para albergar a miles de prisioneros. Con un poder prácticamente absoluto, tenía autonomía para ordenar ejecuciones, redistribuir a los detenidos y controlar los recursos generados por el trabajo forzado.
La estructura de seguridad del campo estaba compuesta por miembros de las SS y por unidades auxiliares conocidas como Trauniki, formadas por colaboradores reclutados en Europa del Este. El campo fue equipado con torres de vigilancia, fosas, cercas de alambre de púas y zonas de exclusión, estableciendo una rutina marcada por la disciplina militarizada y el castigo inmediato. Además de la vigilancia externa, Gott organizó un sistema interno de control basado en la amenaza constante de violencia y en los privilegios otorgados a ciertos prisioneros seleccionados. Desde el punto de vista logístico, el campo funcionaba como un centro de explotación sistemática de la mano de obra, con talleres, canteras y otras instalaciones productivas ligadas al esfuerzo de guerra del Reich. Las pertenencias personales confiscadas a los prisioneros, ropa, joyas, dinero, eran catalogadas y desviadas, muchas veces de forma informal, por los oficiales del campo. Gott tenía control directo sobre estas operaciones y acumulaba riqueza a través de desvíos y apropiaciones. Los días 13 y 14 de marzo de 1943, Amon Gott lideró la operación de liquidación del gueto de Cracovia, uno de los principales centros de población judía de la región. La acción fue ejecutada con extrema violencia e incluyó el asesinato directo de cientos de personas en las calles y dentro de sus casas. Los sobrevivientes fueron divididos entre los considerados aptos para trabajar, que fueron enviados a Płaszów, y el resto deportado al campo de exterminio de Auschwitz. Gott supervisó personalmente la operación, que se llevó a cabo con una brutalidad calculada y marcó la transformación definitiva del campo en un centro de represión a gran escala. Tras la liquidación del gueto de Cracovia, el campo de Płaszów pasó por un proceso acelerado de expansión física y administrativa. Se construyeron nuevos sectores para acomodar el creciente número de prisioneros provenientes de otras ciudades y guetos en proceso de desmantelamiento. Las obras de ampliación se realizaron mediante el uso intensivo de mano de obra esclava, forzada a construir las instalaciones bajo vigilancia armada. La capacidad del campo fue aumentada para recibir a miles de nuevos internos, con barracones separados por género, función y origen étnico. En septiembre de 1943 tuvo lugar la liquidación del gueto de Tarnów, otra ciudad polaca con una población judía significativa. Una vez más, Gott estuvo directamente involucrado en la organización de las transferencias hacia Płaszów y en las ejecuciones masivas vinculadas a la operación. Se estima que miles de personas fueron asesinadas o deportadas durante este proceso, consolidando al campo como destino final para muchos judíos de la región de Galicia. La llegada masiva de nuevos prisioneros sobrecargó las instalaciones y agravó aún más las condiciones inhumanas. A partir de ese momento, Płaszów dejó de ser solamente un campo de trabajo y pasó a funcionar como un instrumento de exterminio gradual. En el punto más alto de su actividad, entre finales de 1943 y comienzos de 1944, el campo de Płaszów llegó a albergar entre 20 y 25 mil prisioneros. La mayoría eran judíos polacos, pero también había romaníes, presos políticos y pequeños grupos de distintas nacionalidades. La alta densidad de población, sumada a la escasez de recursos, generaba condiciones sanitarias deplorables, hambre crónica y brotes constantes de enfermedades. Los castigos colectivos y las ejecuciones arbitrarias aumentaron a medida que crecían la tensión y el hacinamiento dentro del campo. Amon Gott se hizo conocido entre los prisioneros y también entre sus propios colegas de las SS por imponer un régimen de terror extremo en Płaszów. Sus métodos incluían ejecuciones sumarias sin ninguna justificación formal, muchas veces motivadas por caprichos personales o simples episodios de irritación. Testimonios recogidos después de la guerra afirman que Gott solía disparar con su rifle desde el balcón de su residencia, ubicada en lo alto de una colina con vista al campo, matando prisioneros a distancia. Entre sus víctimas había hombres, mujeres e incluso niños, seleccionados al azar durante inspecciones de rutina o después de denuncias hechas por otros detenidos. Gott mantenía una postura ostentosa de autoridad total y recurría con frecuencia a las palizas y a la tortura física como métodos disciplinarios. También utilizaba perros de guardia, especialmente animales entrenados, como armas vivas para atacar a los prisioneros sin previo aviso.
Los castigos colectivos, como las ejecuciones en grupo tras intentos de fuga o actos de sabotaje, se volvieron habituales. El miedo constante era una pieza central del sistema de control que él imponía. Más allá de las acciones directas, Goth implementó un sistema disciplinario interno basado en la imprevisibilidad. Los prisioneros nunca sabían qué comportamiento podía desencadenar un castigo fatal. El simple hecho de mirar a un guardia o tropezar durante el trabajo podía significar la muerte inmediata. Esta lógica de castigo arbitrario anulaba cualquier intento de organización interna o de solidaridad entre los reclusos. Goth usaba la inestabilidad emocional como una herramienta deliberada de dominación. Sus prácticas también afectaban a sus propios subordinados. Miembros de las SS y del cuerpo auxiliar Trauniki que trabajaban bajo su mando relataron más tarde que el ambiente en el campo era de tensión constante, incluso entre los guardias. El liderazgo de Goth se basaba en el miedo y en un autoritarismo absoluto, y no dudaba en castigar a sus propios hombres si interpretaba cualquier señal de deslealtad o debilidad. En septiembre de 1944, Amon Goth fue arrestado por la propia SS bajo acusaciones de corrupción, abuso de autoridad y apropiación indebida de bienes confiscados a prisioneros. La decisión partió de la estructura administrativa del régimen nazi, tras investigaciones realizadas por sectores de la SS encargados del control interno de los campos. Entre las principales denuncias estaban el desvío de alimentos, dinero y objetos de valor retirados a judíos deportados, que por norma debían ser enviados al Estado. Goth también era acusado de registrar como muertos durante la fuga a prisioneros que él mismo ejecutaba de forma arbitraria, quedándose con sus pertenencias. El caso fue tratado con cierta discreción, pero incluyó una investigación formal llevada a cabo por oficiales de la SS en Cracovia. Informes internos señalaron que Goth había creado un sistema personal de enriquecimiento, al margen de la jerarquía oficial. Además del saqueo de bienes, se sospechaba que utilizaba recursos del campo para fines privados, incluyendo el desvío de raciones y el uso de mano de obra esclava en beneficio propio. Tras su detención, Goth fue trasladado a la ciudad de Breslau, actual Wrocław, donde quedó bajo custodia de la SS. Poco tiempo después, fue internado en un sanatorio de las SS en Bad Tölz, en Baviera, supuestamente para recibir tratamiento psiquiátrico. Esa justificación médica coincidió con el inicio del desmantelamiento del campo de Poissov ante la aproximación del Ejército Rojo. Su alejamiento, aunque oficialmente motivado por corrupción, también evitó que participara directamente en el proceso de evacuación del campo, que sería completado en los meses siguientes por otros oficiales. A pesar de haber sido formalmente detenido, Goth nunca fue juzgado por la justicia nazi. La SS mantuvo el caso en secreto y no hay evidencia de que haya recibido un castigo severo durante su tiempo bajo custodia. El proceso fue finalmente interrumpido con el colapso del régimen nazi a comienzos de 1945. En la práctica, su remoción representó tanto un intento por preservar la imagen pública de la SS como una maniobra para deshacerse de un comandante que se había vuelto políticamente incómodo. La situación militar de Alemania en ese momento ya era insostenible, con pérdidas en múltiples frentes y el avance acelerado de las fuerzas aliadas. En 1946, Amon Goth fue oficialmente extraditado de Alemania a Polonia, bajo custodia de las autoridades aliadas, para ser juzgado por los crímenes cometidos durante su gestión en Płaszów y en las operaciones asociadas a la liquidación de guetos. El proceso fue llevado a cabo por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia, Najwyższy Trybunał Narodowy, creado especialmente para juzgar a criminales de guerra nazis. La extradición de Goth vino acompañada de un extenso dossier que incluía documentos de la SS, registros administrativos del campo y testimonios de sobrevivientes. El juicio se convirtió en uno de los primeros grandes casos del periodo de posguerra en abordar directamente la responsabilidad de un comandante de campo. Las acusaciones contra Goth incluían asesinato en masa, tortura sistemática, uso de trabajo esclavo y participación directa en la destrucción de los guetos de Cracovia y Tarnów. Testigos presenciales describieron con detalle los actos de violencia que él mismo había cometido, incluyendo ejecuciones realizadas personalmente. Algunos de los testimonios más impactantes provinieron de exprisioneros judíos que sobrevivieron al campo de Płaszów y que presenciaron su rutina de asesinatos arbitrarios.
Las pruebas fueron reforzadas con registros confiscados a la SS que documentaban muertes, traslados y el saqueo de bienes bajo su administración. El juicio tuvo gran repercusión en Polonia, en un momento de reconstrucción nacional y de esfuerzo por registrar judicialmente los crímenes del régimen nazi. Gott no mostró remordimiento durante los interrogatorios y adoptó una postura defensiva frente a las acusaciones. El tribunal polaco buscó establecer, mediante pruebas materiales y testimonios, el vínculo directo entre su posición de mando y los crímenes cometidos. La acusación sostenía que no solo cumplía órdenes, sino que actuaba con un alto grado de iniciativa y crueldad personal, y que muchas de sus acciones iban más allá de lo exigido formalmente por la SS. Durante las audiencias se presentaron documentos que demostraban el control absoluto de Gott sobre el campo, incluidas órdenes de ejecución firmadas por él y listas de prisioneros eliminados sin juicio alguno. También se utilizaron como pruebas fotografías y reportes de la Cruz Roja. La presencia de juristas internacionales y observadores extranjeros en el tribunal dio legitimidad al proceso y situó el caso Gott en el contexto más amplio de los juicios por crímenes contra la humanidad que se estaban desarrollando en Nuremberg. Polonia buscaba afirmar su autonomía legal y su derecho a juzgar los crímenes cometidos en su territorio. El 5 de septiembre de 1946, el Tribunal de Cracovia declaró a Amon Gott culpable de todos los crímenes por los que había sido acusado. La sentencia fue clara: muerte por ahorcamiento. El veredicto sentó un precedente en cuanto a la responsabilidad individual de los comandantes de campos de concentración, independientemente de su rango dentro de la SS. La sentencia contra Amon Gott fue ejecutada pocos días después de su condena formal. El 13 de septiembre de 1946, fue ahorcado en la prisión de Montelupich, en Cracovia, una antigua sede de la Gestapo durante la ocupación alemana. La ejecución tuvo lugar en una zona interna del complejo penitenciario y fue documentada por las autoridades polacas. Según archivos del Ministerio de Justicia de la época, Gott fue informado del veredicto final solo unas horas antes de su muerte. Se dice que mantuvo una actitud fría y en silencio, negándose a hacer declaraciones públicas o a admitir culpa hasta el final. La elección de la prisión de Montelupich para llevar a cabo la ejecución tenía un fuerte valor simbólico. El lugar había sido utilizado por el propio régimen nazi como centro de tortura y detención de miembros de la resistencia polaca. La muerte de Gott allí representó para muchos polacos un acto de justicia histórica en un espacio que antes había estado marcado por el terror. Su ejecución se realizó sin ceremonias, en contraste con la magnitud de los crímenes por los cuales había sido condenado. Ningún familiar estuvo presente y su cuerpo fue enterrado en un lugar no revelado, siguiendo los protocolos aplicados a criminales de guerra. El caso Gott se convirtió en uno de los primeros ejemplos de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra, juzgados fuera del Tribunal de Nuremberg. La manera en que se condujo el juicio y la ejecución rápida de la sentencia demostraron la intención del Estado polaco de establecer sus propios precedentes jurídicos frente al legado del nazismo. La condena definitiva de Gott fue citada más tarde en informes de la ONU y en debates jurídicos sobre la definición de crímenes contra la humanidad. El proceso también consolidó el modelo legal adoptado por tribunales nacionales en la posguerra para juzgar a criminales capturados en sus respectivos territorios. Aunque el juicio se llevó a cabo con pruebas documentales y testimonios contundentes, no cerró todas las investigaciones sobre los crímenes cometidos en Płaszów. Otros implicados en las operaciones del campo, incluidos miembros de las SS y guardias auxiliares, serían procesados en los años siguientes, tanto en Polonia como en Alemania Occidental. En la década de 1930, Amon Gott tuvo 2 matrimonios breves y poco documentados, ambos finalizados antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante su periodo como comandante en Płaszów, inició una relación con Ruth Irene Calder, una joven alemana con quien convivió mientras estaba al mando del campo. Calder pasó a vivir con él en una casa ubicada dentro del perímetro del campo, una construcción apartada desde la cual Gott solía observar las operaciones diarias. En 1945, Ruth dio a luz a una hija, Monika Gott, pocos meses después de la detención de Amon por parte de las fuerzas aliadas.
La vida de Ruth Calder estuvo marcada por la controversia después del fin de la guerra. Aunque conocía parte de las acciones de Gott en Płaszów, años más tarde lo describió públicamente como un hombre encantador y carismático, lo que generó fuertes críticas y debates sobre cuánto sabía realmente de los crímenes cometidos. Mónica, hija de la pareja, descubrió tardíamente la identidad de su padre y tuvo que lidiar con el peso de ese legado histórico. En entrevistas ofrecidas a partir de los años 90, relató el profundo impacto emocional que sufrió al conocer la verdadera magnitud de los actos de Gott, algo que marcó intensamente su vida personal y su salud psicológica. El nombre de Amon Gott fue rescatado por la cultura popular, principalmente después del estreno de la película La lista de Schindler en 1993, dirigida por Steven Spielberg. En el largometraje, el actor Ralph Fiennes interpretó a Gott con una intensidad brutal, basándose en documentos históricos, registros del juicio y testimonios de sobrevivientes. Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y considerada una representación fiel del comportamiento sádico del comandante del campo. La película llevó la figura de Gott al conocimiento del gran público, consolidando su imagen como una de las representaciones más extremas de la crueldad humana en el cine contemporáneo. La trayectoria de Amon Gott expone con una precisión inquietante hasta dónde puede llegar un individuo cuando se le otorga autoridad ilimitada dentro de un sistema diseñado para eliminar vidas humanas. Más que un simple ejecutor de órdenes, se convirtió en un símbolo del uso personal de la violencia dentro de una maquinaria de exterminio. Su historia, aunque jurídicamente cerrada hace casi 8 décadas, sigue generando debates sobre culpa, responsabilidad y los límites de la obediencia. El pasado que representa no está tan lejos como quisiéramos creer. Pero frente a figuras como Gott, surge una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros hombres como él, con perfiles aparentemente comunes, estarían dispuestos a repetir todo eso si el contexto lo permitiera? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o te perturbó de esta historia? ¿Crees que el mal como este es una excepción o una posibilidad que siempre está al acecho? Si querés seguir explorando temas históricos con profundidad, responsabilidad y sin simplificaciones, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Acá, cada video te ofrece más que información. Te da herramientas para entender el mundo en el que vivimos. Y sinceramente, si no te suscribís, te vas a perder muchas cosas importantes.